Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un ejemplo en el análisis de circuitos para obtener en un circuito de corriente directa su equivalente de Thevenin y Norton. En este caso el ejercicio que vamos a analizar es el siguiente, el que se encuentra aquí en la parte superior, que consta de una fuente de corriente con una serie de 3 resistencias conectadas a ella y una carga en el otro extremo. Identificamos, por lo tanto, de acuerdo a estos teoremas, dos redes, la red compleja o la red que queremos simplificar, que es la red A, y la red B, que por lo general es únicamente la carga. De tal manera que existan dos terminales que llamaremos AB, las terminales AB, que están conectadas directamente a la carga. El propósito de este ejercicio primero será en encontrar el equivalente Norton. Es indistinto, podemos encontrar el equivalente Thevenin o el equivalente Norton. En lo particular, he elegido iniciar por el cálculo del equivalente Norton del circuito. Entonces, la red A la vamos a desconectar de la carga y nos quedaría de esta manera. Como vamos a obtener el equivalente Norton, recordemos lo siguiente, estos dos teoremas o estos dos equivalentes se basan en dos pruebas, en las terminales AB. El equivalente Thevenin nos dice que tenemos que hacer una prueba para calcular el voltaje en circuito abierto. Ese será el voltaje Thevenin. Y el equivalente Norton nos dice que tenemos que hacer una prueba de cortocircuito en las terminales AB para obtener una corriente. Esa será la corriente Norton. Entonces, como vamos a obtener primero el equivalente de Norton, vamos a establecer un cortocircuito en las terminales A y B, de tal manera que nos quedaría esta configuración. Observamos lo siguiente. Tenemos la red, la fuente de corriente, la red de las tres resistencias, y la resistencia de 10 ohms está en paralelo con el cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente, al ir recorriendo su paso a través del circuito, al llegar a este punto, la corriente dará todo su paso por el cortocircuito y evitará o ignorará la resistencia de 10 ohms. En este caso, la resistencia de 10 ohms está de sobra en esta configuración por el cortocircuito, lo que quiere decir que nos quedaría el siguiente esquema que está en la parte inferior. Nuestra resistencia es 5 amperios en paralelo con la resistencia de 2 ohms y en paralelo con la resistencia de 8 ohms. Entonces, la corriente en cortocircuito en realidad es la corriente que circula por la resistencia de los 8 ohms. Para calcular esta corriente en cortocircuito, que en realidad es la corriente Norton, pues observamos la configuración e identificamos que esto es un divisor de corriente. Lo que haríamos sería aplicar el divisor. En el numerador, la resistencia donde no nos interesa conocer la corriente. En el denominador, la suma de ambas resistencias multiplicadas por la fuente de corriente, lo que nos resulta en una corriente de 1 amperio. Esta sería nuestra corriente Norton. ¿Qué sigue ahora? Obtener nuestra resistencia Norton. Recordemos que la resistencia Norton es la resistencia Thevenin, únicamente cambia su posición. La resistencia Norton se encuentra en paralelo con una fuente de corriente y la resistencia Thevenin se encuentra en serie con una fuente de tensión. ¿Cómo calculamos la resistencia Norton? Muy sencillo, los dos teoremas nos dicen lo siguiente. Debemos de aplicar una red muerta. Una red muerta quiere decir que a esta red le debemos desconectar las fuentes de tensión y las fuentes de corriente, haciéndolas cero. Como tenemos una fuente de corriente, lo que debemos de aplicar es abrir la fuente de corriente. Quedaría un circuito abierto del lado izquierdo donde debería estar la fuente de corriente y nos queda una configuración de 1, 2, 3 resistencias. Esta es nuestra red muerta para obtener nuestra red equivalente. Nuestra resistencia equivalente, perdón. Y observamos lo siguiente. Como se abre del lado izquierdo la fuente de corriente, la resistencia de 2 ohms nos queda en serie con la resistencia de 8 ohms, lo cual resulta una resistencia de 10 ohms conectada en paralelo con la resistencia de 10 ohms que estaba del lado izquierdo. Haciendo estos dos paralelos obtenemos una resistencia Thevenin o resistencia Norton de 5 ohms. Y ya, con esta información, podemos hacer la representación del equivalente Thevenin, el equivalente Norton. El equivalente Norton será una fuente de 1 amperio, que ya la calculamos, en paralelo con una resistencia de 5 ohms. Ahora bien, para calcular a partir de la red de Norton, a partir del equivalente Norton,
De aquí puedo irme directamente al equivalente Thevenin. Muy sencillo. El voltaje Thevenin o el voltaje en circuito abierto será multiplicar la resistencia Norton o la resistencia Thevenin por la fuente de corriente. Esa multiplicación nos da una fuente de tensión de 5 voltios. Esa será nuestra tensión Thevenin. Y ahora la resistencia que estaba en paralelo la colocamos en serie. Y ese será nuestro equivalente Thevenin, que en realidad lo que hicimos es una transformación. Transformamos esta fuente de corriente a una fuente de tensión. Ok, con esto ya obtendríamos los dos equivalentes de este circuito, Norton y Thevenin. En esta parte voy a explicar otro camino u otra opción para tener en claro que no es la única manera de llegar a estos equivalentes. Supongamos que desde nuestra red A nos queremos ir directamente a nuestro equivalente Thevenin. ¿Cómo lo haríamos? Recordemos, para obtener el equivalente Thevenin, que aquí está, lo que necesitamos es hacer una prueba en circuito abierto en las terminales A y B. Ahora nos interesa conocer la tensión en circuito abierto en las dos terminales, que en realidad es la tensión que aparece en la resistencia de 10 ohms. Entonces, al yo encontrar la tensión en la resistencia de 10 ohms, en realidad estoy encontrando la tensión en circuito abierto para obtener el equivalente de Thevenin. ¿Qué sucede? Bueno, tengo mi fuente de 5 amperios, mi resistencia de 2 ohms y la resistencia de 8 ohms con 10 ohms está en serie, lo cual me resulta a 18 ohms. ¿Qué puedo conocer para poder obtener esta tensión? Fácil. Puedo conocer la corriente que circula por estas dos resistencias. ¿Cómo calculo esa corriente? Con un divisor de corriente. Sería donde no me interesa obtener la corriente entre la suma de las dos resistencias por la fuente de corriente. Me resulta una corriente de 0.5 amperios. Es la corriente que circula por el arreglo de las resistencias en serie de 8 y 10 ohms. Una vez que conozco esa corriente, pues aplicando la ley de Ohm puedo obtener el voltaje en la resistencia de 10 ohms. El voltaje en la resistencia de 10 ohms, que será mi voltaje en circuito abierto, será la corriente que circula por el valor de la resistencia, que será un voltaje de 5 voltios, y ese voltaje será mi equivalente o mi tensión Thevenin, lo cual resulta al valor que obtuve en el cálculo previo de mi tensión Thevenin. Con esto demostramos que existen más de una opción para llegar a estos equivalentes. Ya sea podemos partir del equivalente Thevenin y de ahí brincarnos a obtener el equivalente Norton, o obtener el equivalente Norton y de ahí pasar al equivalente Thevenin. Eso es todo. Espero que haya quedado claro. Puedes revisar el ejercicio las veces que sea necesario para comprender la idea principal de estos dos teoremas importantes.